Esta noche con el gobernador conozca cómo 1.400 jóvenes pasan la página de la violencia para escribir la de la inteligencia, proyectando su futuro en torno a la educación. Sabe para qué sirve la nueva política pública juvenil y cómo se viste el departamento de luces navideñas. Compartiremos las fotografías enviadas por los antioqueños orgullosos de los alumbrados en su municipio. Esto y más a continuación con el gobernador. Disfrutando del paisaje, disfrutando de Medellín y por supuesto de los alumbrados navideños, los saludamos esta noche con el gobernador desde el Cerro Nutibara. Gobernador, buenas noches, ¿cómo se siente hoy? Bien, Tatiana, contento. ¿La Navidad le gusta? Sí me gusta la Navidad, pero le voy a contar una cosa. Esta semana, hace 2 días, se murió un tío mío que para mí, para nuestra familia, era el alma de la Navidad. Cuando éramos niños, él nos entretenía, se inventaba todos los juegos, escondía en el niño. En esa época, ya no se debe hacer ahora, se echaba pólvora y él era el alma, globos, de todo hacíamos y pasábamos muy felices, pero se me murió mi tío también, entonces, pues en el corazón lo recordaré toda la vida. La Navidad suele tener eso, parte de felicidad, de alegría, pero también los recuerdos por esas personas que ya no están. Sí, señora. Y responsabilidad, porque usted lo acaba de decir, lo de la pólvora, pues ya, costumbre muy vieja, pasó de moda, prácticamente que los niños quemen, que los adultos estén en esas prácticas al lado de sus hijos. Hay que protegernos y hay que disfrutar de la pólvora cuando es usada por expertos. Sí, y eso es una lección aprendida. Cuando yo era un niño era un mundo distinto, pero tenemos que aprender que el mundo cambió, saber lo que significa la pólvora, y nosotros aquí en Antioquia, que somos orgullosos, que nos gusta nuestra Antioquia, como está hermosa Medellín con estos alumbrados, y si uno sigue para allá, para Copacabana, Envigado, por todos lados ahora, en muchos pueblos de Antioquia hay unos alumbrados muy lindos, pero somos los líderes en Colombia de personas quemadas con pólvora. Y la lección está aprendida, tenemos que repetirlo, cuidar los niños, las niñas. Si se va a utilizar pólvora, tiene que ser bajo unas condiciones profesionales. Por favor, no utilicen la pólvora. Eso ya pasó de moda, ya no tiene que ver con nosotros, y ojalá que nosotros en Antioquia fuéramos capaces de decir, somos el departamento que mejor ha aprendido la lección y que ya no usa la pólvora, pero vamos adelante y muy adelante, y es una vergüenza para nosotros y para ustedes, familia antioqueña. Por favor, cuídense y cuiden a sus hijos e hijas. Gobernador, le preguntaban desde Teleantioquia Noticias cuál es su opinión frente a esos resultados de la prueba internacional PISA, que tiene que ver con la educación, cómo está el país, bajó muchos puestos el país en ese ranking. ¿Qué piensa usted, líder de la educación en el departamento y también reconocido en el país, porque sí, esa es su base? Tatiana, un poco para explicarle a la gente, porque se habla de las pruebas PISA. Es una prueba internacional, es un examen, así como por ejemplo nosotros en Colombia tenemos en el país las pruebas Saber, las pruebas del ICFES en diferentes grados. Nosotros en Antioquia tenemos nuestras Olimpiadas del Conocimiento, que arranca con ese examen, que toman cerca de 80.000 jóvenes en todo nuestro departamento para saber cómo estamos. Y en esa prueba es internacional, que nos compara con otros países del mundo, y nos fue muy mal. Y pues por supuesto eso es un dolor para nosotros, para quienes creemos, insistimos y trabajamos para que la educación sea el motor de la transformación social. Hay muchas razones, voy a decir un par que son dolorosas. La primera, nunca estaremos bien en educación si no se convierte en una política del país. O sea, ¿eso qué significa? Que toda Colombia se pone como objetivo mejorar la calidad de nuestra educación. Eso significa trabajar en muchos frentes, pero la sociedad colombiana tenemos una circunstancia muy particular. Pongámoslo en estos términos: las élites tienen una educación privada con un nivel bastante alto, y la educación pública se ha dejado a un lado y se ha deteriorado, lo cual es una injusticia porque perpetúa las desigualdades sociales, profundiza las desigualdades sociales, porque la calidad de la educación que recibe un niño o una niña le va a marcar las oportunidades que va a tener el resto de sus días. Pero nuestro país no ha hecho la educación un proyecto de Colombia. Entonces pasa este evento que nos pone y nos hace sentir mal y nos duele, nos va mal en matemáticas, nos va mal en lenguaje, nos va mal en ciencias, pero después de 2 o 3 días de discusiones, algunas personas tienen unas columnas, se nos olvida. Eso significa que ya pasó, y el año entrante o cuando vuelva a haber un examen estaremos hablando de eso.
Hacerlo un proyecto de país significa poner unos recursos, ponernos unos retos, trabajar con maestras, maestros, escuelas, etcétera. Nosotros en Antioquia hacemos mucho de eso. El camino es muy largo, es muy complejo, pero tiene que ser una apuesta de país. Y yo digo, y por eso estoy sentado en esta silla, hablo en primera persona, pero representa a Antioquia la más educada. La razón por la cual yo me metí a este mundo de la política, porque yo tuve una educación privilegiada. Tuve las mejores condiciones en nuestra sociedad por razón de que nací en un hogar que me permitieron eso, y uno no escoge dónde nace y esa es una circunstancia. Y mi convicción en la vida como persona, como gobernante, como político es: nosotros no podemos perpetuar esa injusticia. Todos tenemos derecho a una educación de calidad y eso es parte fundamental de nuestro trabajo, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Y hago una observación. ¿Por qué repetimos una y otra vez que tenemos que pasar la página de la violencia? Porque nosotros hemos estado consagrados a la violencia. La vida nuestra está impregnada de violencia. Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero digámoslo aquí en Medellín, ¿qué más? Pues quererla más es imposible. Esa violencia que ha vivido esta ciudad desde 1980, cuando entra el mundo del narcotráfico con toda la fuerza como entró a Colombia, pero entró por nuestra casa, por nuestra Medellín, por nuestra Antioquia. ¿Qué significa para niños y niñas que han crecido en ambientes donde la violencia ha estado todos los días, a todas las horas? Es muy difícil que la educación tenga la fuerza que tiene que tener, que las maestras, los maestros puedan estar en el mundo de la educación hablando de matemáticas, avanzando en los temas que se requieren para ser chicos y chicas, para ser parte del mundo. La violencia, el costo que ha tenido para nosotros. Estoy hablando de Medellín y de Antioquia, en términos de educación es gigantesco. ¿Cuántos niños y niñas han visto un muerto? ¿Cuántos niños y niñas a su alrededor han estado en ambientes donde ha habido destrucción y muertes? Eso es un costo altísimo, que es muy difícil de cuantificar, pero nosotros lo hemos pagado con creces. Hay ciudades, por ejemplo, en Colombia, doy un ejemplo de una ciudad que tiene un buen nivel educativo, más alto que el nuestro, que el de Medellín y de cualquier municipio de Antioquia, incluyendo Envigado, que es bastante destacado en muchos aspectos. Bucaramanga, les va bien y tienen una buena educación pública, y a mí me alegra que eso ocurra. Allá no han tenido la violencia que nosotros tenemos. Bogotá, que es nuestra capital, les va mucho mejor que a nosotros. Allá no han tenido la violencia que nosotros hemos tenido. La violencia, el costo que nos ha significado para nosotros como sociedad. Aquí lo que pasa es que somos muy guapos. Pongámoslo pues sí, somos echados para adelante. Aquí la gente es fuerte y avanza y no nos dejamos doblegar y no nos hemos doblegado y hemos avanzado a pesar de tantos obstáculos. Pero la educación ha pagado un costo altísimo en Medellín, en Antioquia y en Colombia, por ejemplo, por la violencia. Pasemos esa página de la violencia y empezamos a escribir la otra, que es la de la inteligencia, la decencia y las capacidades. Y a propósito, va a estar con nosotros hoy gobernador León Andrés Montes, recientemente liberado, estuvo secuestrado por el ELN cerca de 1 año y medio. Va a estar aquí contándonos cómo fue esa experiencia, cómo va a disfrutar ahora la Navidad con su familia y cómo él nos puede entregar testimonios de: pasemos esa página de la violencia y construyamos una página diferente, una página de inteligencia. Pues no se lo pierdan, porque ahora van a ir acá con nosotros y van a ver es un joven ingeniero forestal de acá de nuestra tierra, lo que vivió, lo que sintió, pero de lo que yo he podido ver, escuchar y sentir, una persona extraordinaria. Entonces va a estar compartiendo con nosotros en la segunda mitad del programa y vamos a hablar bastante con él. Y gobernador, como parte de ese esfuerzo que sí se está haciendo en Antioquia por la educación, que son hechos reales, tenemos a los jóvenes con futuro. El martes se hizo la graduación de los primeros 1.400 jóvenes con futuro del departamento. Muy emocionante, tuvimos un acto, yo estuve en La Pintada con un grupo, en apartado estaba Felipe Gil con otro grupo, Alejandro, nuestro coordinador de jóvenes con futuro, estaba en La Ceja, nos unimos por medios digitales, nos pusimos en contacto y ese programa se llama Jóvenes con Futuro y lo empezamos cuando estaba yo en la alcaldía de Medellín, de alcalde, porque fíjense ustedes, estábamos en un programa de reinserción, épocas duras, difíciles, pero toda esa desmovilización y nosotros estábamos buscando para que esas personas que se estaban saliendo del mundo del paramilitarismo tuvieran una oportunidad y empezar a llevarlos por otro camino, distinto al que habían escogido. Pero encontrábamos que había un montón de jóvenes, hombres y mujeres, en todas nuestras comunidades, en toda nuestra Medellín, que nunca habían estado en el camino de la ilegalidad y que no tenían oportunidades. Entonces veían cómo a personas que sí habían estado en la ilegalidad, le estábamos ayudando para que avanzaran, para que se reintegraran. Y ellos y ellas pues no tenían oportunidades y nos creamos el programa Jóvenes con Futuro. Es el mismo espíritu y es una cantidad de jóvenes en Antioquia que tienen capacidades, que por alguna razón no han podido seguir avanzando, pero nosotros lo que buscamos es, les vamos abriendo el camino, quite obstáculos y creamos este programa de Jóvenes con Futuro. Sirve para trabajar, es una educación pertinente para el empleo
Y lo que es extraordinario es ver cómo responden. Por eso yo me paso todos los días de la vida repitiendo, trabajando, insistiendo para que nuestra gente tenga oportunidades, porque talento no sobra. Y ese grupo de jóvenes, pues es conmovedor. Aquí hemos visto tantos y tantas, pero ese programa Jóvenes con Futuro, yo le tengo un amor muy profundo. Y muchas veces, y por eso digo, hago esta reflexión, la violencia todo lo que nos quita, y los corruptos, ¿cuántos jóvenes con futuro llevan en su bolsillo porque se roban la plata? ¿Y a quién se la roban? A las personas que necesitan las oportunidades. Veamos cómo fue esa graduación de los primeros 1.400 jóvenes con futuro de manera simultánea en diferentes municipios de Antioquia. 1.400 jóvenes pasaron la página de la violencia y escriben la de la inteligencia, luego de recibir formación técnico-laboral con el programa Jóvenes con Futuro. Estos jóvenes obtuvieron su certificado en programas agropecuarios, ambientales, administrativos, tecnológicos y de salud. Ellos representan el 53% de los beneficiarios del programa hasta ahora. En las 9 regiones del departamento simultáneamente se realizó el reconocimiento a estos jóvenes que proyectan su vida alrededor de la educación. Hasta la fecha son 2.700 jóvenes que hacen parte de este programa y actualmente está abierta la convocatoria para 2014, donde se ofrecen 1.500 becas para 65 programas académicos diferentes. La educación como motor transformador continúa brindando oportunidades para los jóvenes que hacen de Antioquia la más educada. Ahí está el río. Ahí estamos mirando esos alumbrados. Hace un año, gobernador, estuvimos precisamente en el río. En el puente Guayaquil estuvimos, claro. Hablando del proyecto del río Magdalena. Pues que aquí estamos en el Cerro Notibara, que es lindísimo. Allí está el pueblito Paisa, por aquí está el alcalde del pueblito Paisa. Por aquí lo saludamos y lo vimos. Hemos visto personas de Yarumal, de Casanare, de Barranquilla, de Armenia, de Huila, Suaza Huila. Ya no me acuerdo de qué otros, pero de todas partes de Colombia vienen acá, y este es un sitio de acogida de nosotros en el departamento de Antioquia para que la gente pase contenta, para que se diviertan. Por ejemplo, hoy aquí están reunidos los concejales de todo Colombia. Hay una reunión de concejales de todo el país, de todos los pueblos. Recuerden que Colombia tiene cerca de 1.100 municipios. Pues aquí hay de todos lados. Y no se imagina la alegría de esta gente. Les decía yo, vinieron en la época que era para que pasen bien contentos por acá, monten en metro, vayan por todos lados, visiten el Valle de Aburrá, salgan a las otras partes de Antioquia, y estaban felices de todos lados. Y a nosotros nos gusta eso, que nos visiten, porque Medellín está preciosa, todo este Valle de Aburrá, y los pueblos de nosotros ni se digan. Gobernador, antes de que se nos pase un dato importante, las inscripciones de Jóvenes con Futuro terminan este sábado 7 de diciembre, son a través de la página www.antioquia.gov.co, entonces para que aprovechen, son 1.500 becas para esa formación para el trabajo. Y hablemos de más jóvenes. El martes usted estuvo con cerca de 600 jóvenes, ellos estaban celebrando la política pública de juventud. ¿Eso qué es, gobernador? Pues es esa formalización de las acciones que tiene que tomar el Estado, en este caso el Departamento de Antioquia, para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, tengan las posibilidades de avanzar, cómo se organizan políticamente los consejos de jóvenes en cada municipio, y una organización para que todo esto que estamos haciendo nosotros se convierta en algo formal y que sea una exigencia, que la sociedad no se descuide, que no dependa de un gobernante que haya atención a nuestra juventud, sino que sea una obligación permanente. Y esos son los rostros de Antioquia, de todas las regiones. Fue una reunión muy especial, aquí estuvieron, son otro mundo, y pues a mí me da, de nuevo, pues yo siento mucha alegría. Vuelvo unos cuantos años atrás y me recuerdo como joven, y siempre les digo, nosotros les abrimos la puerta, les ayudamos a que construyan un equipaje, y ustedes vuelen, lleguen tan lejos como se quieran proponer, que sean libres, pero por eso tienen que estudiar, y por eso no podemos aceptar que los violentos nos encierren, nos atrapen, los corruptos se queden con las oportunidades, para que esta juventud de Antioquia llegue tan lejos como pueda. A mí me encanta cuando veo jóvenes de todas esas regiones, de todos los colores, de esas alegrías. Ese es otro mundo, pero ese es el mundo que yo tengo el sueño, y yo creo que es el de muchas personas en Colombia, que esta generación sea una generación que le dé posibilidad a la libertad y que no esté atrapada por la violencia. Ese es el sentido. Vamos a pasar esa página, ya hemos visto suficiente, es un lío y es difícil, pero pasémosla para que ellos tengan oportunidades. Esos jóvenes participaron de manera activa en la construcción de esa política pública de juventud, y luego llegaron a la plazoleta de la Alpujarra, se reunieron, disfrutaron, bailaron y nos contaron además qué significa para ellos. ¿Cómo es eso de la política juvenil? Contame. Imagínate una vaina
donde todos los jóvenes pueden opinar acerca de su futuro, de lo que quieren, de lo que desean. ¿Cómo pueden ser jóvenes partícipes, que los escuchen y que los vean? Educación con calidad, jóvenes y diversidad sexual, inclusión de poblaciones culturalmente diversas y construcción de la nueva ruralidad en el departamento son algunas de las acciones de la política pública de juventud que Antioquia, la más educada, acaba de sancionar. Es construida por los mismos jóvenes. Ahí está la voz tu voz, mi voz, la voz de todos nosotros los jóvenes de todo el departamento de Antioquia y de todas las regiones, por supuesto. Todo lo relacionado pues con la cultura, la educación, todo lo que los jóvenes nos hace salir adelante, pero así le damos un mejor futuro a nuestro departamento y a nuestro país. Con la presencia de más de 600 jóvenes de los distintos municipios y regiones de Antioquia, se lanzó oficialmente el documento con la nueva política juvenil. Con este documento jurídico se garantizan los derechos de los jóvenes entre los 14 y 28 años y se adoptan estrategias para el fortalecimiento de sus capacidades. Esta beneficiará a más de 1.600.000 jóvenes que habitan el departamento. Con la actualización de la política pública de juventud, Antioquia, la más educada, pasa la página de la violencia y construye la de la inteligencia. Nuevas generaciones que están pasando esa página. Ese es el reto. Ahí estábamos acompañados por Jaime Cano, el presidente de la Asamblea, por Esteban Quintero, diputado, el diputado joven de Antioquia, el más joven que ha trabajado, que ha sido un muchacho bueno, inteligente, que participa, amable, que da gusto trabajar con él y con otras personas de la Asamblea que estuvieron allá acompañándonos y por supuesto de nuestra administración. Y ese es el reto. Y nosotros los mayores lo que tenemos que entender es que, pues esa es la forma, ayudemos y permitamos que ellos avancen, pero que vuelen. Y yo no soy amigo de esa expresión que es que los jóvenes son el futuro, el presente. A mí siempre me fastidió esa idea de que el futuro ¿cuándo es? El futuro es hoy, presente. Y esta generación, si nosotros pasamos esta violencia, va a ser una generación privilegiada. Lamentablemente, gobernador, esta semana también tuvimos que hablar de un tema que da pena, vergüenza, que duele en el alma y que tiene que ver con las minas antipersonal y con nuestros niños además. Sí, y esta es una experiencia para mí muy conmovedora. Estuvimos, el gobierno departamental, yo estuve allá en Briceño. Briceño es un municipio que queda en el norte de Antioquia, yo no sé si ahí debemos tener las imágenes, y llegamos a Briceño y es la primera vez en mi vida que yo iba a Briceño, este sábado pasado, y no había ido porque me decían que no podía ir. ¿Y por qué no podía ir? Porque las condiciones de seguridad, porque allá hay una presencia de un frente de las FARC que ha atormentado y que ha encerrado ese pueblo, y hay presencia de bandas criminales en un pueblito atrapado en una montaña, y me decían que no podía ir, pues, o que tenía que tener cuidado. Pues allá llegamos y fue muy emocionante porque trabajamos con la comunidad, con todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo del proyecto de Hidroituango que estamos haciendo con los 12 municipios que están en el radio de acción del proyecto, y fue muy emocionante la calidad de la gente. Ahí está, aquí yo no sé si la puedo mostrar, pero esa es una foto de Briceño. Ese pueblito, pónganlo allá, ese pueblito en esas montañas, y allá están atrapados por las FARC que han hecho destrucción yo no sé cuántas veces, y encontramos pues a una comunidad amable, cariñosa, orgullosa, y encontramos una cosa que a mí me conmovió el alma. Nosotros tenemos que entregar allá unas cartillas para niños, para niñas, que van aprendiendo a leer, pero en las cartillas, lo que dicen esas cartillas es explicarles a los niños y a las niñas cómo caminar. Pero ¿cómo así que cómo caminar? Pues porque Briceño es uno de esos lugares donde han puesto minas antipersonales por todos lados. En ese pueblito que ustedes vieron, en esa montaña, minas antipersonales por todos lados. Entonces los niños y las niñas no pueden correr, no pueden caminar, y hay que darles cartillas para que aprendan a ir despacio, cómo caminan, si ve algo raro devuélvase, avise. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso en el campo? No pueden montarse a un árbol, no pueden correr a una quebrada, no pueden saltar, no pueden caminar, están atrapados. ¿Qué se saca de esa violencia? ¿Qué han logrado quienes ponen esas minas, o que vuelan un carro, o que ponen una mina antipersonal y vuelan un soldado, o cuántos niños y niñas han sido heridas
precisamente por esas minas, ¿a cuenta de qué? ¿Para lograr qué? ¿Para reivindicar qué? Lo único que han logrado es el dolor de una comunidad. A mí eso me parece doloroso, que a un niño o una niña, estamos hablando de ese pueblito en el campo, y nosotros les tenemos que decir que lean. Aquí la tengo, pues aquí la pueden ver ustedes. Se llama Lucho y Paulina. En mi vereda, camino seguro. Una historieta en la que tú decides. Imagínese eso, y así los tenemos que educar. No hay derecho. Usted decía, gobernador, que es la expresión más cruel de la violencia, esas minas Es que no antipersona. puede ser más cruel porque no es posible. Repito, alguien que haya hecho eso, ¿qué razón tiene? ¿Cuántas personas? Aquí tenemos nosotros la cifra. En nuestra Antioquia, 2.344 personas afectadas por minas antipersonales. Por supuesto, nosotros somos los campeones de Colombia, los que más minas antipersonales tenemos. No hay derecho, no tiene ningún sentido. En Briceño, ¿qué vamos a hacer nosotros? Parque educativo. Y vamos a trabajar por las oportunidades. Y les cuento una anécdota a todos ustedes. De Briceño era un señor muy importante en la historia de Antioquia, que se llamaba Antonio Roldán Betancourt. Fue gobernador de Antioquia. Aquí, cerca de acá, fue asesinado por el narcotráfico. Como gobernador de Antioquia, le pusieron una bomba y lo asesinaron. Venía de ese pueblito, venía de esas montañas, la mamá era maestra, y ese señor, con su inteligencia, era un médico que había llegado a ser gobernador de Antioquia, uno de los más importantes de nuestra historia. ¿Qué decimos nosotros una y otra vez? ¿Por qué? ¿Cuántos Antonio Roldán Betancourt no hay en Briceño y por todo el departamento de Antioquia? Pero los tienen atrapados. Entonces nos toca es llegar con soldados, con policías para minas antipersonales. ¿A cuenta de qué esa lucha? ¿Qué significa? ¿Qué ha dejado? ¿Qué significa una banda criminal que a la persona más humilde del pueblo le cobra extorsión? Entonces tiene que pagarle tanto. Si vende la cosa más sencilla, le tiene que pagar a unos señores que son criminales, ilegales, porque tienen un arma y someten a la gente. Vamos a pasar esa página, yo lo dije allá y lo repito acá, nosotros vamos por las oportunidades, nosotros somos gente de paz, queremos darle oportunidades, pero la trampa de la violencia y la corrupción, guerrillas, bandas criminales y corruptos, lo que nos han hecho es destrucción. Tenemos un recuento, gobernador, de esa Veamos. visita y de ese diálogo con la comunidad de Briceño. Nuevas oportunidades llegan al municipio de Briceño, en el norte del departamento, con Antioquia la más educada. El Parque Educativo Cañaveral y el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, dos grandes proyectos que aportarán al crecimiento de la región y que beneficiará a más de 10.000 habitantes. Durante su visita, los encargados de planeación del presupuesto participativo compartieron sus propuestas. Además, la apuesta por la educación avanza con la elección del nombre del Parque Educativo Cañaveral, uno de los 80 que se construirán en Antioquia. En Briceño, la presentación de proyectos sociales para proteger la población escolar de las minas antipersona es una de las principales necesidades. Allí se publicó una cartilla que enseña a niños y niñas a tomar caminos veredales y zonas rurales de manera segura. A la vez, esta situación preocupa al gobierno departamental, ya que el norte de Antioquia es de las regiones más afectadas por esta problemática. Con el compromiso de habitantes en Antioquia la más educada, se pasa a la página de la violencia para escribir la nueva de la educación. ¿Podemos hablar? Claro que Claro. Allá ustedes vieron, allá estaba doña Ubiter. No, yo no había oído el nombre. ¡Qué señora! La maestra extraordinaria, el secretario de gobierno, el maestro que dirige la banda de música. Ustedes ven esos niños, niñas, los mismos colores de Antioquia, por todas partes, monitas, monitos, trigueños, negritos, de todo hay allá, y esa es nuestra tierra. Y atrapados, encerrados, porque unos señores con unas armas, entonces están en una lucha que no sé qué les va a reivindicar. Pero bueno, vamos a pasar esa página. Nosotros apostamos a ese proceso de paz para que nadie tenga pues una sola excusa para decir que utiliza un arma para pretender decir algo. Ese es el reto de nosotros, y por eso yo soy reiterativo. Apostémosle a la paz. Es difícil, pero tenemos que dar ese paso, y nosotros damos el paso, y tenga la certeza de que de Briceño vamos a ver muchachos y muchachas que le dan la altura a ese pueblo. Mañana, gobernador, tiene una agenda con muchas actividades. En la tarde se va a reunir con las servidoras y los servidores del departamento. Todos vamos a estar en esa fiesta con las familias, la fiesta de Navidad, celebrando los logros de este año. Pero en la mañana va a volver al norte de Antioquia, va a ir a Valdivia y luego se va para el Bajo Cauca. Sí, mañana es un día agitado. Valdivia,
Zaragoza, Nechí. 3 visitas, allá vamos a estar pues bien contentos como pasamos siempre. Vamos a revisar el trabajo que estamos haciendo, vamos a saludar a los alcaldes, a trabajar con ellos, a reconocer lo que hemos hecho y a estar hablando de paz, de decencia, de capacidades, de la inteligencia que tenemos por todos los rincones. Y regresando de allá, de una para el Parque Norte, porque allá está la familia de la Gobernación de Antioquia, que hay ciertos momentos donde nos tenemos que reunir, que todas esas personas que trabajan con nosotros todos los días, a todas las horas, pues vengan con sus esposos, esposas, hijos, hijas, con familiares, para pasar un día juntos, contentos, divirtiéndonos. Entonces, bueno, pues va a estar emocionante este fin de semana. Y tenemos comunicación con el alcalde de Valdivia, Francisco Cárdenas. Ya lo puede saludar, gobernador. Ah, ya lo estoy viendo. ¿Qué hubo, Francisco? Señor alcalde, qué gusto. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo me le va? Pues yo muy bien, hombre. Usted sí me lo están enfocando al hombre allá. Míreme, ¿usted qué preparó allá para que lo viera toda Antioquia? Oh, estamos aquí ya preparando todo con mucho ánimo, con muchos deseos de mañana de tenerlo aquí en nuestro municipio, tan anhelado por tantos valdivienses, para que nuevamente, pues, doctor, volvamos a vernos y estrechar nuestras manos. Una pequeña observación acerca del alcalde. Francisco Pache, un personaje cariñoso, antioqueño, así, con esa inteligencia que tiene, y tiene pues su personalidad. Usted le van viendo pues la pinta y la organización. Pero en medio de todo esto, también una víctima de la violencia, su hermano, asesinado. Su hermano era candidato a la alcaldía, él recogió las banderas de su hermano, pero de nuevo, en todas partes de nuestro departamento de Antioquia ese rigor de la violencia. Pero bueno, este hombre ha estado a la altura de lo que significa superar ese dolor para él y para toda su familia. Francisco, cuéntenos, ahí dice Valdivia, la puerta de oro, ¿de qué? Del Bajo Cauca. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y qué hay en Valdivia, pues, así, para que uno diga? Porque nosotros en Antioquia, mucha gente de Antioquia, de Medellín, ha pasado y pasa por Valdivia para la costa. ¿Por qué tendríamos que parar en Valdivia y no seguir derecho? ¿Y qué tendríamos que mirar en Valdivia? Primero tendríamos que mirar la calidad de la gente. La gente, aquí se tiene una calidad humana grande, señor gobernador. Tenemos donde encontrar también, donde divertirnos, donde pasar tiempos agradables, unos espacios bien ricos con la gente de nuestra comunidad. ¿Qué tipo de gente es la que habita Valdivia? ¿Qué hacen allá? ¿Cuáles son las principales actividades productivas? ¿De qué viven las personas en Valdivia? En Valdivia ahorita estamos totalmente como habíamos iniciado nuestra administración. Estamos trabajando todo lo que es el café, el cacao. Estamos con todo, trabajando todo lo lícito y diciéndole ya a ese problema de la droga, del narcotráfico, ya totalmente acabarlo, porque como se lo habíamos manifestado a usted, señor gobernador, cuando iniciamos nuestra administración, cuando nos sentamos con nuestro amigo el alcalde de Briceño, el amigo Omar, dijimos: Valdivia, 0 cultivos ilícitos, Briceño, 0 cultivos ilícitos, y en eso estamos trabajando. Entonces ahora, con la ayuda de la Gobernación de Antioquia, con la ayuda de Colombia Responde, de Consolidación y de nuestro presupuesto municipal, estamos haciendo unos trabajos significativos en el campo, con nuestros campesinos, apoyándolos en todo lo que tiene que ver con la siembra del cacao, del café, del caucho, la piscicultura. Entonces estamos trabajando fuertemente, como nos hicimos ese compromiso con usted cuando estuvimos hablando, iniciando nuestra administración. Pues, alcalde, muchas gracias, muy buenas noches. Y ese es el mensaje, en esa zona, Briceño, que queda ahí al lado de Valdivia, que hace parte del proyecto de Hidroituango. Precisamente uno de los problemas que tenemos, juntándose también con Tarazá y otras partes del Bajo Cauca y el norte de Antioquia, los cultivos de coca. Y por supuesto, detrás de los cultivos de coca, pues ahí están los guerrilleros, están las bandas criminales que van a proteger, entre comillas, sus cultivos de la economía ilegal y que solo deja daño y pobreza. Entonces estamos avanzando en ese proceso de restitución. Alcalde, buenas noches, descanse, bien elegante mañana, y pues como siempre que nos encontramos, pues nos vamos a divertir en el sentido de ser personas amables y a disfrutar con Valdivia y de revisar lo que hemos hecho. Y a los que destruyen, que nos dejen trabajar, que nos dejen dar las oportunidades y construir las oportunidades, que ya
No tiene sentido la violencia en ninguna parte de Antioquia. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales, pero al regreso estará aquí con nosotros León Andrés Montes, liberado el fin de semana que acaba de pasar por el ELN luego de 1 año y medio de secuestro. Ya volvemos con el gobernador. Continuamos con el gobernador en este diálogo sobre Antioquia la más educada desde el Cerro Nutibara. Ya anunciábamos, gobernador, que iba a estar aquí con nosotros León Andrés Montes. Pues ya está aquí sentado y tenemos mucho de qué hablar. Esperamos que nos pueda contar, por supuesto, cómo fue esa experiencia y que eso se constituya en un elemento más para decidir que pasemos esa página de la violencia y escribamos una página nueva, la página de la inteligencia. Adelante, gobernador. Pues sí, Tatiana, tenemos aquí un señor, 32 años, que bajo circunstancias normales no hubiera llegado acá, él estaba haciendo su trabajo en la vida y pues nos podríamos haber cruzado en algún momento, pero tiene una historia para contarnos, para compartirnos a nosotros, y es una historia pues que él nos la va a narrar y que va a decirnos qué significa, y para todas esas personas que estuvimos haciendo fuerza por él, fuerza físicamente en el sentido de que estuvo secuestrado por el ELN. Secuestro, como he dicho yo tantas veces y decimos nosotros, no tiene ningún tipo de justificación, no hay una sola razón para que una persona en contra de su voluntad llegue a un grupo y se lo lleve, independiente de muchas cosas, no hay una sola razón, pero él está aquí y pues es una persona, digo yo esto en términos de lo que yo vi cuando estuve viendo en los noticieros, lo escuché hablar y tal cosa, y dije, este señor es un ser humano, que alguien especial en medio de todas esas dificultades. Pero entonces vamos a ponerlo pues a que él nos cuente, para que nos narre un poco de esa experiencia, lo que significó para él, para su familia, papá y mamá, que estuvieron todos los días, desde el momento que se lo secuestraron hasta el momento que regresaron, que regresó, estuvieron pendientes de él y nunca descansaron, de manera humilde, siempre reiterando el llamado para que lo soltaran. ¿Quién sos vos? ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar naciste? ¿Cómo naciste? Un poco de esa historia de esa familia, papá, mamá. Contanos. Bueno, muy buenas noches. Yo soy oriundo del Peñol, Antioquia, del oriente antioqueño. Y pues mis orígenes son de una familia muy humilde, pero muy unida. Mi mamá es profesora, bueno, es jubilada en este momento. Pero no deja de ser profesora y es de mi familia, porque yo soy profesor también y a mí me gusta mucho pues, las maestras y los maestros, pero sigue. Sí, mi papá ha sido conductor pues casi toda su vida, al menos en mi vida, casi toda mi vida más bien, porque él es de origen del campo. Los orígenes de mis abuelos son campesinos todos. Tuve una infancia muy feliz, jugando en las calles, jugando pelota, empantanándome en la grama que había cerca de mi casa. ¿Hermanos, hermanas? Somos 5, 4 hombres y una niña. ¿Qué? Niña. No siempre va a ser la niña. Bueno, pues me imagino que estará bien mimada. Sí, soy ¿En qué el colegio mayor. estudiaste? En la institución educativa León 13 del Peñol. Luego de ahí mis estudios universitarios los hice en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Medellín. ¿Qué estudiaste? Ingeniería forestal. Entonces, por definición, si entró a la Nacional y se graduó de ingeniero en la Nacional, es buen estudiante. ¿Era buen estudiante? Creo que sí. ¿Cómo que creo? Sí, eso lo tienen que decir mis profesores. Las notas decían que sí, ¿cierto? Bueno, sí. Entraste a estudiar a la Nacional, terminaste, ¿y de ahí qué? Bueno, de ahí tuve un trabajo precisamente con la universidad, duró 1 año, y ya de ahí tomaron contacto con la facultad de la universidad solicitando hojas de vida. Esta empresa para la que trabajaba, Compañía Agrícola de la Sierra, ahí se fue mi hoja de vida, me la pidió el decano en ese entonces, el profesor Rodolfo Parra, y empecé todo el proceso y quedé trabajando en la empresa, y de ahí eso fue en el 2006,
hasta mi retención. ¿Y qué hacías vos en la empresa? ¿Qué tipo de empresa era esa? ¿Es esa? La empresa es reforestadora, de tipo comercial. Plantaba pino en su mayoría y algo ya se estaba empezando de eucalipto en el nordeste antioqueño. ¿En qué parte del nordeste? Amalfi, Yolombó, Yalí, Begachí, ya algo del Magdalena Medio como Maceo, Caracolí y no, ya esos son. ¿Y vos qué hacías allá? Bueno, yo inicialmente estuve como en el proceso de evaluación de terrenos aptos para poder ver la viabilidad de un proyecto forestal y posteriormente ya estuve metido en la parte operativa, o sea, habilitar los terrenos para establecer las plantaciones. Una pregunta con el estudio que tú tienes, me salgo un segundito, pero ese terreno, ¿vos crees que esa es la vocación de ese territorio, la reforestación? Efectivamente, o sea, las regiones montañosas de nuestro departamento deberían de ser bosques productivos, ¿cierto? El bosque natural, pues ojalá lo pudiéramos manejar, pero hay partes donde ya no existe. Existe otro tipo de actividades extractivas como el ganado, ¿cierto? O cultivos en general, pero lo mejor sería que todo eso fuera bosques, que nos volviéramos una cultura forestal. De nuevo me voy a desviar un poquito, pero es que este hombre sabe y es importante. ¿Por qué en ese territorio, si yo he entendido bien y me lo han explicado, las condiciones son particularmente buenas para la reforestación? ¿Crecen más rápido? ¿Cuál es la circunstancia? Un poquitico de geografía económica para nuestra audiencia. Bueno, en general para los bosques plantados y cualquier tipo de cultivo, uno tiene que mirar las variables climáticas de suelo, de humedad incluso, precipitación, ¿cierto? Pero el caso del nordeste es adecuado por su altitud, porque además son suelos ya muy desgastados y establecer bosques recuperan esos suelos, ¿cierto? Hay mucha zona que ya fue boscosa que fue eliminada y qué bueno que estuvieran esos bosques. Nuevamente, nosotros ya plantándolos y obtener de una manera eficiente, económica y ambientalmente. Bueno, y entonces, ¿por qué te secuestraron a vos? ¿Cómo te secuestraron? ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu papel? ¿Conocías? ¿Habías visto esos grupos? ¿Tenías algún tipo de amenaza? ¿Qué pasó? No, la verdad, no conocía ningún tipo de amenaza, pero estos grupos son móviles, ¿cierto? Pueden estar hoy en una región y el otro mes puede estar en otra región, ¿cierto? Pues, ¿qué pienso yo? Que por Compañía Agrícola de la Sierra ser una empresa de capital extranjero, ya eso los hace un objetivo para este tipo de grupos. Pero no podría decir más sobre eso. Ya en la retención como tal, pues yo estaba ejecutando mis labores de administración en una finca donde estábamos estableciendo pinos tecunumani, y en el camino ya de regreso hacia la casa fui interceptado en la carretera. ¿Y cómo te interceptaron? ¿Qué dijeron? Bueno, vengo por usted. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasa en ese momento y vos qué sentís? ¿Y si estaba solo además o estaba con otras personas? Afortunadamente estaba solo. Le digo afortunado porque solamente fue una sola víctima en ese caso, ¿cierto? No hubo otras personas que les tocara acompañarme en esa dura soledad. En el momento de la retención, ellos... Eso es muy elegante, pero un secuestro. Pero bueno, dele tranquilo. Sí. Ahí vemos lo decente que es. Sí. ¿Qué te digo? No, se me salieron a la carretera y salieron dos personas, luego apareció otra por detrás de la camioneta y me dijeron pues que si estaba armado, que yo quién era, que para quién trabajaba, y me dijeron, bueno, usted nos debe acompañar a hacer una vuelta, y ya, yo manejé. Ya en el transcurso del viaje en camioneta,
me dijeron que era pues integrantes del ELN y que la idea era enviarle un mensaje a la empresa a través de mi retención, pues de mi detención. Ya después dejamos la camioneta en algún lugar, no sé exactamente, pues fueron 2 horas de conducción y ya de ahí fueron 3 horas por la noche caminando. ¿Y sabías dónde estabas o ni idea dónde físicamente estabas parado? Nordeste antioqueño. Nordeste, es bastante grande. ¿Y qué te decían? ¿Qué pasa por la mente tuya en el momento que dicen, bueno, estos señores me están secuestrando? ¿Qué pasa por la mente tuya? ¿Qué sentís cuando te empiezas a caminar y empiezas a descubrir esa soledad como dijiste ahora? Bueno, lo primero es el miedo a que haya que mi vida tenga peligro, ¿cierto? Eso siempre fue latente. Incluso cuando ya después, como a los 3 días, viéndome la angustia, algún integrante de este grupo me dijo, hombre, vea, usted no se preocupe porque usted no lo van a matar, no sabe cuándo salga, preocúpese por su familia, que es la que está sufriendo afuera. Pero uno siempre piensa que algo eventual puede pasar porque ellos son los que tienen las armas, ¿cierto? Mientras que haya un arma, siempre está el peligro latente de usarla. ¿Y qué tipo de relación tuviste con las personas que te tuvieron? ¿Te movieron en muchos lugares? ¿Qué cambiaban las personas que te cuidaban? ¿Y cómo era ese contacto? ¿De qué te hablaban? ¿Si te hablaban? Un poco sobre eso, León Andrés. Bueno, pues inicialmente no era más que el recibir la comida, ir a hacer las necesidades, el baño, ¿cierto? Pero después pues, algo le van preguntando a uno, que quién es uno, porque ellos, las personas con las cuales lo entregan a uno, ellos no saben, ¿cierto? Saben, son como los mandos. Entonces ellos empiezan a preguntar como quién es uno. Ellos también se inquietan un poco. Ya cuando afortunadamente me entregan un radio, yo adopto el radio como mi terapia para poder estar ahí, porque eso me permitía estar afuera. Y ahí pues tengo que agradecerle a todos los medios porque de alguna manera y principalmente en los últimos meses pude saber de mi familia, aunque también era angustioso escuchar el sufrimiento de ellos en cada entrevista. Eso. León, ¿ellos se comunicaron en alguna ocasión con la empresa que decían que era el tema motivo del secuestro, con sus familiares? ¿Avisaron algo de usted o todo este tiempo, todos estos meses fue de silencio por parte de ellos? Hubo 2 pruebas de supervivencia en los primeros meses, sí. Ya después de esas pruebas yo no volví a saber nada, ni mis padres pues, y eso era algo que era muy duro porque uno sabe cómo está, ¿cierto? En las condiciones que está, buenas o malas, pero la familia no sabe nada, ni siquiera sabe si está uno vivo. En el marco de todo eso, ellos te pusieron alguna posición con respecto a las negociaciones de paz, a algo de esa naturaleza. La verdad muy poco. Las personas que estaban a cargo de mi seguridad o de cuidarme, pues eran personas jóvenes y que no tenían un nivel educativo digamos alto. Algunos pues ni siquiera sabían leer. Algunos hicieron tercero de escuela, primero, entonces tampoco era algo como que les interesaba mucho, al menos a ese nivel, al nivel donde yo estaba. Sí me preguntaban cuando de pronto yo estaba escuchando noticias y yo le preguntaba, y ellos me decían, ¿será que sí hay la paz?
¿Y nunca tuviste la oportunidad de ver a un mando de esos más alto que tenía estos jovencitos como parte de su grupo? Pues ya ahora en el proceso de liberación, sí. ¿Así? En el proceso de liberación. Y que ya ese, pues, tuvo un comunicado que fue el que salió en los medios. ¿Y con eso hablaste algo acerca de lo que habían hecho contigo o era, pues, aquí está este No, señor? ellos me decían como, vea, su proceso va a iniciar, pues eso fue hace muy poco. Esperemos que todo salga bien. Y el día antes me confirmaron, vea, mañana es su liberación. Si el gobierno no hace nada para que ellos desconfían mucho, pues por obvias razones, por la dinámica del conflicto, si no pasa nada, entonces todo sale muy bien y usted sale. ¿En algún momento viste el ejército, la policía cerca, que tuvieras alguna duda o que pudiera haber una confrontación, o todo el tiempo estuviste ¿O se movieron lejos del lugar? de la confrontación? No. Yo nunca los vi, obviamente, donde lo hubiera visto, también hubiera visto una bala cerca, porque el enfrentamiento era inminente. Eso era una de las cosas que me provocaba mucho susto, o sea, un eventual enfrentamiento, porque en una lluvia de balas no se sabe, ¿cierto? Y cuando escuchaba algunos enfrentamientos, pues eran a lo lejos, pero sí lo escuchaba. Otra cosa que también daba mucho miedo era en las noches uno escuchar la aviación, porque pues ellos le decían a uno que podían ser bombardeados, ¿cierto? Y había mucho cuidado con lo de la luz, y alguna vez tocó correr por miedo, o sea, porque ellos, como medida de seguridad, porque lo sentían muy cerca, el avión, ¿cierto? Entonces nos movíamos a un sitio donde, según ellos, pues si hubiera un bombardeo no habría riesgo de... Volvamos a los jóvenes que están ahí al lado.